Buenas tardes, mi nombre es Dennis Small de la organización de LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es viernes 27 de octubre. Son las 3:15 de la tarde en Washington, donde resido. Les doy la hora hoy porque los acontecimientos están ocurriendo no por semanas o días, sino por horas. Hoy nos levantamos con la noticia de que Estados Unidos había lanzado un ataque aéreo en contra de lo que dicen es una base dentro de Siria, de fuerzas aliadas o asociadas a Irán, que ha servido como base para ataques en contra de los militares estadounidenses. Claro, los militares estadounidenses que están invadiendo a Siria tienen una base militar eh, donde nadie los ha invitado, pero ese ataque ocurrió hoy como un estate quieto para Irán en particular, y dicho exactamente de esa manera por el secretario de Defensa Austin, eh, en vísperas de lo que ocurrió hace algunos momentos, o está ocurriendo en estos momentos que estamos hablando, y es que todo indica de que ya se inició la incursión o la invasión por parte de Israel a Gaza. Han cortado el Internet. Las últimas 2 noches, las fuerzas de defensa de Israel han incursionado en territorio de Gaza y luego se han retirado. Eso son las últimas 2 noches. En esta ocasión dicen que van a proceder. Eh, en todo caso, estamos como Helga Sepp LaRouche repite una y otra vez, sentados sobre un polvorín, pero la expansión ya de esta guerra está ocurriendo, por lo menos en territorio de Gaza, y la gran pregunta, por supuesto, es hasta dónde va a llegar respecto a Irán, porque el Irán puede ser el vaso que haga que se derrame el vaso. Es exactamente lo que ha estado buscando y pidiendo el establishment financiero internacional con base en Londres y en Wall Street, donde están diciendo en el Wall Street Journal, en el Economist, en el Financial Times, que lo que tiene que hacer Washington es que esto se escale en contra de Irán y presentando escenarios, teorías, posibilidades de qué va a pasar en el momento en que la invasión total de Gaza ocurra, qué pasaría si se comete otra serie de atrocidades, hasta dónde van a llegar los iraníes en particular, pero en general el mundo árabe y musulmán, porque no es exactamente la misma cosa, hasta dónde va a llegar antes de que se logre provocarlos a acciones que luego puedan servir de justificación para la ampliación de esta guerra directamente en contra de Rusia y China, que es exactamente la intención estratégica. Ahora, todo esto ha ocurrido en menos de un mes. Es un poco impresionante si uno simplemente hace memoria, donde estábamos a principios de este mes. Bueno, el 10 de octubre es cuando, eh, después de lo del 7 de octubre, donde esta incursión o el ataque por parte de Hamas dentro del territorio de Israel, eh, con una que se realizó de manera un poco sorpresiva, pero sorprendente de que no hubo realmente mucha protección, con acciones que se han calificado de terrorismo y que de hecho son las actividades que sirvieron para provocar lo que ahora está ocurriendo. Eh, lo que pasó después es que el 10 de octubre el portaaviones estadounidense Gerald Ford llegó al Mediterráneo Oriental. El 14 de octubre el secretario de Defensa Austin anunció que otro portaaviones, el Eisenhower, iba a ir rumbo al teatro de guerra. Ahora están diciendo que va a pasar por el este del Mediterráneo, pero
luego va a pasar por el Canal de Suez para quedar en el Mar Rojo. Por supuesto, todo esto muy cerca de Irán y muy cerca de Rusia. También el buque de mando y control de la Sexta Flota de Estados Unidos, el Mount Whitney, con el vicealmirante Thomas Ishii a bordo para comandar a los dos portaaviones, también ha llegado a la región. Inmediatamente después de esto, el 18 de octubre, el presidente Putin anunció en territorio chino, es decir, obviamente lo había hablado de antemano con Xi Jinping, pero el presidente Putin anunció que había dado instrucciones a las fuerzas aeroespaciales para que pusieran en patrulla permanente a MiG-31 que llevan los sistemas Kinshal, que son los hipersónicos, los misiles hipersónicos que alcanzan una velocidad de hasta Mach 9, los puso en alerta, es decir, hay un patrullaje de 24 horas. Y el 25 de octubre, es decir, hace 2 días, el presidente Putin, entre otras cosas, anunció que había dirigido personalmente ejercicios militares de todas las capacidades nucleares de Rusia en este momento. Y Shoigu, el ministro de Defensa, dijo en declaraciones oficiales que también el ejercicio consistía en, y esta es una cita, las tareas de asestar un ataque nuclear complejo por parte de las fuerzas ofensivas estratégicas en respuesta a un ataque nuclear enemigo. Ahora, en medio de todo esto, los Estados Unidos envió los misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania. 2 de estos misiles fueron derribados por los rusos, según el anuncio oficial. Es decir, hay una escalada en todos los frentes, además de la guerra en Ucrania, y ahora con la invasión de Gaza, que es casi, se puede garantizar que eso va a provocar un estallido en todo el mundo árabe, en todo el mundo musulmán, y posiblemente algún tipo de acción por parte de Irán. Si Irán no actúa, con toda seguridad, las fuerzas especiales de inteligencia de los británicos van a lanzar ataques organizados por ellos para crear la justificación para la escalada militar que están buscando. Esa es la realidad de la situación que estamos viendo en este momento. Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller comentó hace un par de días que la situación, estamos al borde de la catástrofe, que se está realizando una limpieza étnica en Palestina y que se requiere urgentemente un cese al fuego, una conferencia internacional como la que está proponiendo China y lanzar un proyecto de desarrollo para los israelíes y los palestinos por igual en esta región, como lo propuso Lyndon LaRouche en su plan Oasis, que es la única base posible, explicó Helga LaRouche, para garantizar una paz duradera. Una tregua, un cese al fuego es necesario, es urgente, pero la verdadera paz depende del desarrollo de este tipo. Ahora, en momentos tan dramáticos y decisivos, cabe señalar algunos de los aspectos más profundos de esta situación. El mismo día en que Putin estaba dirigiendo el ejercicio militar nuclear que les indiqué, el 25 de octubre, ese mismo día, se reunió en el Kremlin con 8 dirigentes religiosos de Rusia, cristianos, musulmanes, judíos, budistas y demás. Y entre otras cosas, habló del tremendo peligro que se enfrenta en este momento. Dice que la actividad por parte de Israel de imponer una responsabilidad colectiva
en contra de todos los palestinos es totalmente inaceptable y va en contra de la ley internacional. Dio una advertencia al mundo entero, le dijo que si sigue escalando la crisis en Israel y Palestina, esto plantea un riesgo de consecuencias destructivas, severas y altamente peligrosas, que se pueden extender mucho más allá de las fronteras del Oriente Medio, cierra comillas. Eso en cuanto a la evaluación estratégica. Pero luego Putin pasó a hablar de un tema muy particular con estos dirigentes religiosos, que es la parte cultural o de civilizaciones o de filosofía o religión. Y dijo lo siguiente: vemos intentos por parte de ciertas fuerzas a lanzar una ola de caos y de odio mutuo, no solo en el Oriente Medio, sino mucho más allá. En mi opinión, dijo, estas acciones claramente están diseñadas para sembrar inestabilidad en todo el mundo, para dividir las culturas y los pueblos y las religiones mundiales y para provocar un choque de civilizaciones. Cierra comillas. Ahora, es importante, obviamente, que usara esa frase de choque de civilizaciones. Esto mucha gente lo identifica con Samuel Huntington de Harvard, que escribió un libro con ese título, pero el concepto del choque de civilizaciones de ninguna manera proviene de Samuel Huntington. Él, entre otras cosas, fue creación y estudiante de Zbigniew Brzezinski, el dirigente de seguridad nacional de Estados Unidos, que habló de y provocó lo que él llamó un arco de crisis en toda la región, la idea de cercar a Rusia y destruir a Rusia con un arco de crisis y desestabilización rodeando a Rusia en toda la región, en los Balcanes, en el Oriente Medio, en Afganistán, etcétera, etcétera. Pero Brzezinski tampoco es el autor de esta idea. Y esto nos indica algo que tiene importancia estratégica. El plan viene de Bernard Lewis. Bernard Lewis fue el experto de inteligencia y seguridad del Reino Unido por décadas, historiador, experto en inteligencia y demás. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bernard Lewis trabajó en el cuerpo de inteligencia del ejército británico y después trabajó en la Cancillería británica y por 25 años fue profesor en la Universidad de London en la Escuela de Estudios Orientales. En 1974 se traslada a Princeton, la Universidad de Princeton. Bernard Lewis desarrolló algo que es conocido como el plan Bernard Lewis. Y la idea que él propuso y que se difundió era instigar intencionalmente conflictos religiosos dentro de la población de ciertas áreas que estaban en la mira. En particular, hablaba del Oriente Medio, y lanzar una guerra, incitar una guerra entre judíos y musulmanes en particular. Esto lo trabajó muy a fondo, en particular el uso de lo que se conoce como la mezquita de Al-Aqsa o Temple Mount, el proyecto de Temple Mount, el monte del templo, que es exactamente donde confluyen y deberían tener un diálogo las grandes civilizaciones monoteístas, la cristiana, la judía y la musulmana. Pero lo que hizo Bernard Lewis fue ver la manera en que se podría incitar guerra tras guerra tras guerra religiosa. Y es de notar que antes del 7 de octubre y la acción de Hamas cruzando la frontera en Israel, hubo incidentes provocados en la mezquita de Al-Aqsa, precisamente por los colonizadores extremistas derechistas de Israel. Esto tiene historia, pero el punto al que voy es que el centro de la operación está en Londres. Esto es Londres, Londres,
Londres. Y por supuesto, actuando con gente controlada en Estados Unidos y en otras capitales. Ahora, lo que están haciendo en este momento el gobierno de Netanyahu se corresponde exactamente a lo que diseñó Bernard Lewis, como también el actual presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, es un seguidor de los mismos grupos, del rabino Meir Kahane en particular, de Israel. Bueno, es de Nueva York, el tipo es de Brooklyn, pero se trasladó a Israel con la idea de simplemente matar a árabes por donde pudiera. Entonces, aquí el plan y lo que están haciendo es llevar a cabo matanzas y crímenes de guerra tan atroces que están diseñadas para provocar y provocar y provocar a la otra parte para que después de tanta provocación respondan de la misma manera. Una vez que se lance ese tipo de guerra religiosa, guerra de sangre, es algo que los británicos y los amigos en Wall Street utilizan para garantizar su control. Podemos ver lo que está pasando en Gaza de esa manera. Esto es una limpieza étnica intolerable. Es inimaginable lo que está ocurriendo. Hay mucho más de 7,000 muertos hasta la fecha. De los 2,3 millones habitantes de Gaza, que es una región muy chiquita, en este momento 1,4 millones han sido desplazados. Es decir, no tienen dónde vivir. No hay comida, no hay agua, no hay combustible, no hay medicina. Este es un gran campo de concentración. Y ahora lo que están hablando no es un plan oficial todavía, pero es algo que se está hablando, según dijo Seymour Hersh en un artículo que publicó, es que hemos llegado a la situación, dice, donde están considerando en Israel inundar los túneles de Hamas para simplemente ahogarlos. Punto y se acabó. La revista, perdón, el periódico Sputnik entrevistó a un teniente coronel retirado de las fuerzas de defensa de Israel, el doctor Mordecai Kedar, que por 25 años fue un oficial de la inteligencia militar en Israel y que ahora es profesor, donde dijo, bueno, yo no sé porque no estoy al tanto de lo que está pasando en Israel en este momento, pero es mucho más eficiente inundar todos los túneles que tratar de tirar bombas. Dijo, no es tan difícil hacer que el agua del mar llegue a la ciudad de Gaza. Al fin y al cabo, está por debajo del nivel del mar. Una vez que la ciudad se cubra de agua, todos los túneles van a quedar inundados. Y quien quiera que esté en esos túneles, o va a tener que nadar para salir, o van a quedar enterrados ahí para siempre. Y luego dijo, cuando se le preguntó, bueno, ¿qué significa esto para la población? Dijo, yo no creo que nos tenemos que preocupar tanto de esas cuestiones del daño a los civiles. Ahora, estas atrocidades que se están realizando son tales y tan claramente dirigidas como guerra psicológica que hay que acordarnos que lo fundamental en una situación de guerra estratégica, al igual que guerra como tal, es asegurar que los líderes políticos y militares no caigan víctimas de ese problema clásico que es la huida hacia adelante. Es decir, el soldado que está en la trinchera y que está en la trinchera, está en la trinchera, está en la trinchera, horrores ocurren por todos lados y llega el momento que no aguanta ya la situación y decide que lo que tiene que hacer es simplemente
la huida hacia adelante, hacia el enemigo, a veces descubriendo su pecho, para que lo maten de una vez para acabar con la presión y la tensión. Ahora, digo esto porque es urgentemente necesario responder a estos crímenes de guerra con una cabeza muy fría. El punto aquí es no atacar al enemigo por su lado fuerte, sino encontrar el flanco débil. He escuchado de algunos círculos que están diciendo ya es hora de que alguien, por favor, hunda el portaaviones Ford, hundan el portaaviones Eisenhower. Y lo que yo quiero enfatizar es que lo que hay que hacer es hundir el portaaviones USS Wall Street. Ese es el flanco débil del enemigo, ese es el talón de Aquiles. La simple respuesta de ojo por ojo o de responder a las atrocidades, aunque sea con una respuesta militar justificada, pero que pisa el palito y cae en la trampa de lo que es la intención británica y de Washington en este momento, que es extender la guerra hacia Irán y de ahí hacia Rusia, tal y como es el plan Bernard Lewis. Es fundamental no ser predecible, no responder como el enemigo nos tiene perfilados y más bien atacar por el lado débil. Y ese lado débil, sin lugar a dudas, es el sistema financiero internacional. Y es la causa, es el asunto que está detrás de todo esto. Ahora, les quiero recordar, para enfatizar este punto central de mi informe de esta semana, que este no es un problema nuevo. Es exactamente el problema de la guerra de los 30 años, que a veces se conoce como la guerra de los 150 años, entre guerras religiosas en Europa, entre católicos y protestantes, donde se había llegado al punto, con las tecnologías del día, que se iban a aniquilar mutuamente, porque había corrido sangre. O sea, si quieres manipular a alguien, no lo vas a manipular por cosas que no le importan, lo vas a manipular por el lado de las cosas que son de importancia fundamental de su identidad. Y eso estaba ocurriendo. Afortunadamente, lo que salió y la solución fue la del Tratado de Westfalia. La gente muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué insiste tanto Helga Sepp LaRouche y por qué insistió tanto Lyndon LaRouche sobre ese Tratado de Westfalia? No por el tratado en sí, que es muy importante, muy positivo, sino porque fue un flanco, un salto conceptual y por lo tanto político total, donde se estableció un nuevo concepto del hombre, una nueva forma de organizar la sociedad, donde el beneficio del prójimo, el bien común, primó sobre la guerra de uno contra todos, la visión de Hobbes. Y eso se estableció políticamente y de ahí salió el Estado Nacional Soberano. Antes de eso, no fue nada más el Tratado de Westfalia. Hubo todo el periodo de las guerras religiosas, las cruzadas y demás en Europa. Y les recuerdo a ustedes lo que ya habíamos hablado en una ocasión del famoso escrito de Nicolás de Cusa, de Pace Fidei, la paz de los fieles. Y habíamos leído la primera oración de ese escrito porque es casi exactamente lo que está ocurriendo hoy día y se las voy a leer de nuevo. Dice, las noticias de las atrocidades recientemente perpetradas por el rey turco en Constantinopla y que ahora se han divulgado, han enardecido tanto a un hombre que en una ocasión conoció esa región, que le pidió al Creador de todas las cosas que en su bondad pudiera moderar la persecución que cundía más de lo usual por los diversos ritos religiosos. Esa es la primera oración. Pero no nos olvidemos de la siguiente, la segunda oración, en el primer párrafo de este escrito de Pace Fidei. Porque después de decir eso, pidiéndole a Dios, por favor, ¿cómo podemos parar estas atrocidades? Cusa escribe lo siguiente,
Luego ocurrió que después de varios días, es más, debido a una larga y continua meditación, una visión le fue manifiesta al hombre piadoso, por lo que concluyó que sería posible, por la experiencia de unos cuantos hombres sabios, conocedores de las diversas prácticas que se observan en las religiones en el mundo, encontrar una concordancia propicia y a través de esto constituir una paz perpetua en la religión en base al rumbo apropiado y verdadero. Ahora, el Instituto Schiller no está proponiendo la misma solución que presenta Cusa, aunque un diálogo de dirigentes religiosos en este momento es fundamental para organizar las masas que tienen que protestar por lo que está ocurriendo. Pero el método de Cusa, el método que él desarrolla de la coincidencia de los opuestos, de no tomar partido entre dos lados que se quieren matar los unos a los otros, sino encontrar un flanco que resuelva la situación en un nivel superior, eso es lo que se tiene que aplicar. Y esa solución hoy día pasa exactamente por la reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional que está en su momento más débil, no su más fuerte, es su momento más débil y es su debilidad que está conduciendo a este peligro tan tremendo que estamos viendo en Ucrania, estamos viendo en el Oriente Medio y demás. Ahora, esa situación económica también va a estallar en los próximos días y semanas. Hoy salió un informe de la Reserva Federal donde dicen que la inflación en Estados Unidos, a pesar del aumento de las tasas de interés, a pesar de todo lo que ha hecho para contraer la emisión monetaria, la Reserva Federal, no obstante todo eso, la inflación está creciendo. Ahora, hasta el momento, la Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés altas en más del 5%, no las ha bajado en las últimas dos ocasiones, pero este informe de la inflación, según ellos, muy bien puede conducir a que la Reserva Federal retome la trayectoria de los aumentos de las tasas de interés. Ahora, esto crea una situación donde la deuda existente y los derivados existentes simplemente no se les puede dar servicio a esa deuda. No hay manera de mantener una burbuja tan enorme simplemente tomando la deuda de Estados Unidos de 33 billones de dólares. Cuando tú aumentas la tasa de interés sobre esa deuda de 33 billones de 0% al 5,5%, es obvio que vas a tener un problema. Y hay un artículo que salió publicado en el Global Times de China que señala, pone el dedo sobre la llaga exactamente sobre este punto. El 24 de octubre ellos señalan esta cuestión de las altísimas tasas de interés. Dice, la economía estadounidense está a un paso más cerca de una crisis devastadora. Dice, los mercados mundiales están cada vez más preocupados por la solvencia de los bonos estadounidenses y desconfían de la economía de Estados Unidos. La desconfianza sin precedentes amenaza con desencadenar una tormenta en el sistema financiero dominado por el dólar. Todo eso es cierto, pero luego lo que dice el Global Times es muy interesante. Dice, es el momento de prepararse para la gran tormenta haciendo uso de los mecanismos de coordinación financiera existentes en Asia y el BRICS, señalando exactamente lo que Lyndon LaRouche y Helga Sepp-LaRouche han señalado por años y décadas, esta alternativa que ahora existe al sistema caduco y genocida del sistema financiero del transatlántico. Este es su talón de Aquiles y hay una solución a la vista. Quiero terminar enfatizando un último elemento nuevo en este cuadro estratégico. Y es que no solamente están habiendo manifestaciones en muchos países del mundo en contra del genocidio
que se está llevando a cabo en Gaza en este momento. Hay muchas protestas, pero lo más importante de todo es que están empezando a haber protestas en universidades con estudiantes y muy particularmente en Estados Unidos. Si quieren saber qué fue lo que frenó la guerra de Vietnam, entre otras cosas, fue el movimiento de estudiantes en Estados Unidos. ¿Qué fue el impacto para ayudar a frenar lo de Irak? Manifestaciones de estudiantes y jóvenes en Estados Unidos. Y en este momento tenemos una situación donde, como lo describió, perdón, un amigo y aliado nuestro, un activista católico de Pax Christi que se llama Jack Gilroy, tiene 80 y pico de años de edad, estuvo en una manifestación con estudiantes en Binghamton, en el estado de Nueva York, y él lo que dijo es que el secreto aquí es el gigante dormido. Tenemos un gigante que es el movimiento de estudiantes en Estados Unidos y internacionalmente que ha estado dormido, pero ahora se está despertando. Una de las indicaciones del potencial aquí es el impacto que tuvo la intervención que realizaron dos miembros del movimiento de jóvenes del Instituto Schiller aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, Robert Castle y Simon Miller, en contra de Hillary Clinton por el hecho de que ella se negó a denunciar el discurso del presidente Biden pidiendo otros 100 mil millones de dólares para la guerra. Y por más de 2 minutos no lo pudieron callar a Robert Castle, no lo pudieron silenciar, no lo pudieron sacar, y Hillary Clinton tuvo que responder o tratar de responder a eso. Ese video, y dijeron hoy en la mañana, ha tenido más de 50 millones de vistas a nivel internacional y ha sido traducido a muchos idiomas. Simplemente para indicar que el gigante se está despertando, muy importante orientarlo en la dirección de la solución requerida y fundamental hacer todo muy rápido, inmediatamente, porque estamos, como dijo Helga LaRouche, al borde de la catástrofe y si no actuamos en este momento, muy posiblemente nunca tendremos otra oportunidad.